Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo están? Llegando al viernes, ¿sí? Sí, Silvina. Buenísimo. Hola Claudia, ¿cómo están? Bien, estamos desarrollando los ejercicios de la unidad 15, ¿sí? Ya son los ejercicios de las últimas unidades. Eh, Antes de comenzar con este ejercicio 15.5, me gustaría que me cuenten cómo están, si pudieron resolver los anteriores, si tienen alguna duda. Sé que también comenzaron con el trabajo de gabinete y con teoría, ¿cómo van? Ya comenzaron con la unidad 16. No, prof. No, Juan Pablo, todavía no. Están con la teoría de la unidad 15. Ah, bien, terminaron la unidad 15. Está perfecto. Dar la teoría de la unidad 15 les sirve a ustedes entender un poco también por qué el desarrollo de esta contabilidad en función a la actividad especial de cada una de las empresas y sobre qué especialmente nosotros hacemos hincapié, ¿sí? Con respecto a estos ejercicios especiales, haciendo un poquito un repaso de lo que nos importa o cuál es la tarea que le solicitan los ejercicios, especialmente los ejercicios de esta unidad 15, que van a ser muy parecidos a los de la unidad 16, porque esas son actividades especiales. Eh, en las tareas en realidad son como muy repetitivas o muy recurrentes, bueno, si ustedes prestan atención. Generalmente lo primero que le van a pedir, o sea, y esto que les digo es porque realmente va a ser, o seguramente va a ser una tarea de parcial también, primero desarrollar, por ejemplo, o diseñar los rubros diferenciadores dentro de lo que es el plan de cuenta. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, dentro de cada actividad, cuáles son los rubros diferenciadores. En general, estos rubros diferenciadores son el rubro de bienes de cambio, bienes de uso, ¿sí? Las cuentas de movimiento formadoras del costo. En otras actividades que están específicamente en la unidad 16, también tiene como rubro diferenciador el rubro de créditos, el rubro de ingresos, ¿sí? Entonces, lo primero es que ustedes tienen que empezar a practicar o a desarrollar en los ejercicios son el diseño de plan de cuenta, eh, porque generalmente uno tiende a ir directamente al desarrollo o a leer lo que son las operaciones del mes y empezar a realizarlas, ¿sí? Y siempre hay una primera tarea que es la de diseñar el plan de cuenta específicamente en los rubros diferenciadores. Eso por un lado. Después, otra que me parece importante, otra cuestión importante a, a recordarles es esto de eh, leer bien el enunciado, porque dentro del enunciado hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Primero, si estamos hablando, por ejemplo, de una actividad de producción donde tiene materiales o materia primas, ver cuáles son aquellos que van a formar parte del rubro de bienes de cambio porque se realiza stock de los mismos, ¿sí? Entonces, cuando se hace una compra, por ejemplo, de una materia prima, primero la vamos a tener que incorporar como activo dentro del rubro de bienes de cambios y después en algún momento por un informe interno incorporarlo al proceso productivo y recién ahí hacer el asiento de donde se incorpora la cuenta de movimiento formadora del costo. Ejemplo, la cuenta de eh, activo de bien de cambio, materia prima, la cuenta de
cuenta de movimiento formadora del costo, materia prima consumida, ¿sí? Siempre la palabra consumida nos va a dar o nos va a dar la idea de que estamos hablando de una cuenta de movimiento de costo que ya está incorporada al proceso productivo, ¿sí? Eso es otra cuestión a tener en cuenta. Lo otro muy importante es el prorrateo de los otros costos, ¿sí? Los costos indirectos. Por ejemplo, seguro, mano de obra, depreciaciones. Eso también hay que leer bien y anotar, subrayar, ponerlo eh, eh, como datos auxiliares, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué porcentaje de esos costos van a ser cuentas de movimiento formadora del costo y van a formar parte del costo de la producción y cuáles van a formar parte de cuentas de gastos, por ejemplo, de administración o de comercialización? ¿Sí? Esos son datos que nos va a dar el planteo, ya sea del parcial, ya sea de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos, o también ustedes cuando empiecen a desarrollar el trabajo de gabinete lo van a tener que tener en cuenta para poder distribuir los costos como corresponden e incluirlos dentro de lo que es el costo del producto, en el caso de que sea una empresa de producción, en el costo del servicio prestado, en el caso que sea una empresa de servicio, y así, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver en forma particular en los ejercicios de la unidad 16, ¿sí? Por supuesto, saber que estamos frente a cuentas de movimiento formadora del costo y por las características de estas cuentas, deben cancelarse o al final del mes o al final de, por ejemplo, cuando se finaliza una etapa y se comienza otra, cuando se finaliza una etapa de la producción, o sea, tenemos que cancelar a cuenta de producto terminado, entonces cancelamos las cuentas de movimiento, las pasamos a esta cuenta también del activo que es producción en proceso y a su vez después cancelamos esta cuenta producción en proceso contra producto terminado, ¿sí? Esto es como redundante, reiterativo, es como un repaso de lo que ya hablaron con la profe en la clase del miércoles, pero es muy importante porque es lo que ustedes tienen que hacer para poder realizar bien el proceso de este ejercicio, que son ejercicios largos, ¿sí? Y que si en algún momento, algún paso de todo lo que yo les estoy diciendo ahora, ustedes no lo realizan, obviamente que después no les va a dar, por ejemplo, el costo del producto o no les va a dar el resultado bruto del producto, ¿sí? Una vez vendido. Eh, Así que, bueno, son todas cosas a tener en cuenta. Yo siempre les digo, por favor, subrayen, remarquen, pongan, por ejemplo, como en el ejercicio anterior que ustedes tenían cortado y pulido, bueno, con un color, por ejemplo, todo lo que son los costos del cortado, con otro color, todo lo que son eh, costos del pulido, ¿sí? Eh, o si solamente tienen un solo producto, bueno, todas las que son cuotas de movimiento formadora del costo, ponerle la M de movimiento. Entonces ustedes van viendo cuáles son las que después tienen que cancelar, porque se les va a pasar si ustedes no remarcan, si ustedes no le ponen algún tipo de colorcito o algo como para que ustedes sepan que eso al final del mes, al final de la etapa, al final de que se termina de realizar el producto, lo debemos cancelar por las características propias de la cuenta de movimiento formadora del costo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Hasta acá, algo que quieran preguntar, si no comenzamos con el ejercicio 15.5. Ya terminaron todos sus parciales. ¿Me escuchan? Hola. Están todos muy callados, no sé si es viernes, están cansados.
¿sí? Sé que acá están los alumnos tanto del grupo 2 como del grupo 6, también están los alumnos de las extensiones, ¿sí? Así que son instancias. Melissa dice, ejercicios parecidos a estos pueden entrar en el parcial. Sí, exactamente. Son muy parecidos a estos, los ejercicios del parcial. Generalmente al ser ejercicios tan largos, y hacer ejercicios que integran muchas unidades, porque ustedes se dan cuenta que acá estamos viendo no solamente la parte contable de la actividad especial, sino también vemos dentro de lo que es la parte contable, el devengamiento de sueldos, que lo vimos en la unidad 12, la depreciación de bienes de uso, que vimos en la unidad 13, ¿sí? La parte impositiva, que vimos en la unidad 14. Entonces, al ser ejercicios largos y que integran varias unidades, son los ejercicios que generalmente tienen más puntaje, ¿sí? Entonces es importante que aseguren eh, su, aseguren su nota realizando correctamente estos ejercicios. Eh, Así que bien, y todo suma, por eso yo les decía, generalmente le van a pedir que diseñen los rubros diferenciadores dentro de lo que es el plan de cuenta, ¿sí? Que realicen las operaciones, que puedan determinar el resultado bruto al final del mes o del ejercicio. Por eso es importante ir desarrollando paso a paso cada punto, ¿sí? Porque todo suma. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Si no, empezamos con el ejercicio 15.5. Juan Pablo, sí, puede ser, porque un parcial generalmente tiene eh, dos o tres ejercicios, ¿sí? Generalmente tiene uno que es más largo y hay otros que son cortos. Les pueden pedir una conciliación bancaria, le pueden pedir un arqueo de caja, de fondo, porque acuérdense que el primer parcial entraron las unidades hasta la unidad 10, así que el segundo con seguridad va a ser a partir de la unidad 11 en adelante, ¿sí? Donde tienen toda la parte de subsistema de fondos, eh, y también, bueno, la 12 es recursos humanos, 13 activo fijo, 14 impositivo, bueno, la 15 es lo que estamos viendo ahora, 15 y 16 que son actividades especiales, y la unidad 17 que es contabilidad general, y ahí vamos a ver en esa unidad el plan de revisión y ajuste, que ya es un trabajo de control netamente contable, o sea, del sistema de contabilidad general, haciendo un control al cierre o al final de la información contable. Sí, acuérdense que es un proceso contable, ¿sí? Estamos dentro de lo que es el sistema de información contable, que es un proceso que tiene una etapa de entrada donde ingresa la información, o sea, primero son datos a través del comprobante, nosotros procesamos esa información, ese proceso es a través de toda la parte de asientos contables que después se trasladan a los mayores y de los mayores llevamos esa información a lo que nosotros conocemos desde la materia de fundamento, balance de sumas y saldos, ¿sí? El de las 4 columnas, el de las 8 columnas. A partir de ahí nosotros tenemos que poder procesar esa información con informes internos para la gerencia o externos para ya sea la empresa o también terceros interesados, ¿sí? Si recuerdan el concepto de contabilidad, brindar información útil para la toma de decisiones y el control para la empresa o para terceros interesados. Bien, esa información tiene que pasar por un control, por un filtro, ¿sí? Final antes de poder tener ya la información cerrada eh, para poder realizar estos informes contables o informes externos que ustedes lo tienen que poder eh, transcribir en el libro Inventario y Balance, ¿sí? ¿Se acuerdan que tienen que transcribir los balances o informes externos? Bien, antes de esa transcripción, lo que ustedes van a hacer
es hacer un control, ¿sí? Para que los saldos que tengan esta información sean razonables. A eso nosotros lo llamamos, ¿sí? Se llama un control previo, digamos, ¿sí? Eh, Así que bueno, pero eso ya lo vamos a ver en la unidad 17. Por eso también ese puede ser un ejercicio que entre en el segundo parcial. Así que conciliación bancaria, ustedes de la 11 en adelante tienen que sentarse y hacer todos los ejercicios, ¿sí? Bien. Bueno, Juan Pablo, así que bueno, es época de sentarse a practicar y a realizar los ejercicios. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Sí? Bueno, pongo a compartir. ¿Pueden ver el, el Power? ¿Sí? ¿Sí, Silvana, lo ven? Perfecto. Bien, ejercicio 15.5, transporte escolar SRL. Lo primero que yo les puedo decir con respecto a este ejercicio es que estamos frente a una actividad especial, distinta a lo que es comercialización, que no es esta característica de actividad que vimos en el ejercicio 15.3, donde teníamos o íbamos produciendo, o sea, o se iba produciendo un producto y se iba eh, se iba acumulando el costo del producto que se iba haciendo, ya sea eh, en el, eh, en el cortado y en el pulido para poder llegar a tener ese producto final, sino acá vamos a ir haciendo o vamos a ir construyendo el costo del servicio prestado. Eso que implica que bueno, seguramente no vamos a tener ni materia prima, ni materiales, vamos a tener otro tipo de cuentas, también propias de esta actividad especial, que va a ir siendo cuentas de movimiento formadoras del costo del servicio prestado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Reconocer los aspectos diferenciadores de las empresas prestadoras de servicio y su impacto en el SIC. Esos son los objetivos de cada uno de los ejercicios propios de estas actividades. En este caso vemos específicamente de las empresas que prestan servicio. En este caso hablamos de servicio de transporte, podría ser servicio o sea, justamente transporte de fletes o algún otro servicio que nosotros pensemos que como actividad podemos brindar, ¿sí? Donde no estamos hablando de una venta de cosas muebles, por ejemplo, mercadería, o de un producto que se va produciendo, valga la redundancia, sino de un servicio que se va prestando. Por más que sea intangible, por más que no se vea, igualmente nosotros tenemos costos dentro de la contabilidad que los vamos a ir procesando para poder obtener el costo del servicio prestado. ¿Sí? Ok, ahí está. Bien. La empresa de transporte escolar, SRL, se dedica al transporte de alumnos de diferentes establecimientos escolares, ofreciendo como servicio el traslado de niños desde sus domicilios particulares hasta el establecimiento escolar al inicio y al final del horario de clases. Actualmente se encuentra desarrollando las operaciones correspondientes a su segundo ejercicio económico, ¿sí? El ejercicio o el enunciado nos va contando de qué se trata este servicio prestado. Bien, ¿qué más nos dice? La administración se encuentra ubicada en la ciudad de Resistencia y cuenta con un empleado auxiliar administrativo contable. También cuenta con un sereno que custodia el edificio donde opera la administración y se guardan los transportes escolares. Posee 3 unidades, ¿sí? 3 colectivos, digamos.
Por ello su sueldo se considera afectado en un 80% a la administración y el 20% restante al costo del servicio. Bien, eso es un dato importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que nos vamos a encontrar con una nómina de empleados donde algunos van a estar afectados a la administración, otros van a estar afectados directamente al servicio prestado y otro, como en el caso del sereno, va a tener un prorrateo del costo de su sueldo, donde va a estar dado de la siguiente manera: 80% a la administración y 20% al costo del servicio, ¿sí? Eso es algo que vamos a tener en cuenta a la hora de la liquidación de sueldo de los empleados de la empresa. Bien, la empresa realiza, nos cuenta el ejercicio o el enunciado, un contrato mensual con los padres, cobrando por ello una cuota por adelantado al servicio a prestar. ¿Qué implica eso? Que seguramente nosotros vamos eh, a cobrar el servicio que nos dice el enunciado, que, que el cobro de la cuota mensual es adelantado, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a cobrar, vamos a tener un ingreso de dinero de un servicio que todavía no prestamos. ¿Qué implica eso? Que ingrese dinero a nuestra contabilidad, a nuestro patrimonio, y tengamos un pasivo. ¿Por qué? Porque todavía el servicio no lo prestamos, ¿sí? O sea, generamos un pasivo por el servicio o por la deuda que tenemos con todos esos, con nuestros clientes, ¿sí? Pero, y después vamos a generar el ingreso eh, por el servicio oficialmente prestado, digamos. Acuérdense que los ingresos se manejan o se determinan por lo devengado, es decir, se los registra en la contabilidad cuando el servicio efectivamente se prestó. En la medida que ingrese dinero, si todavía el servicio no se prestó, va a ser un pasivo para nosotros porque tenemos la obligación de prestarlo en algún momento. También nos dice el enunciado del ejercicio que cada colectivo cuenta con un chofer para la prestación del servicio. Bien. ¿Qué más nos dice el enunciado? La empresa es responsable inscripto por lo que se encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias sociedades, porque estamos hablando de una SRL. También, al ser responsable inscripto, está alcanzada por el impuesto al valor agregado, ¿sí? O sea, debe pagar débito fiscal por el servicio prestado, pero lo que tienen las empresas de transporte que tienen una cuota diferencial de IVA, es decir, que pagan el 10,5, ¿sí? Volviendo a la unidad 14, haciendo un poco recordando lo que vimos en esa unidad, tenemos dentro de lo que es el IVA, la alicuota general es al 21%. La mayoría de los servicios que se prestan o de los productos que se venden están alcanzados a la alicuota del 21%. Pero existen algunos que o están exentos, es decir, que tienen alicuota cero, o tienen alicuotas diferenciadas. En el caso del transporte, al 10,5%, y por ejemplo, en el caso de los servicios de luz, de agua y demás, están alcanzados al 27%. Por eso es importante que nos hagan la aclaración de que esta alicuota no es la general, sino que es una alicuota diferenciada. Bien, y también está alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos de la provincia del Chaco, si se acuerdan, era al 3,85, en realidad es al 3,5, que es la alicuota del ingreso bruto, que es alicuota general, más el 10% adicional. Bien. ¿Qué nos pide como tarea el ejercicio? Primero, nos pide, en base a las características de la empresa descripta, nos pide diseñar el plan de cuenta, ¿sí? Para los rubros, bienes de cambio y cuenta de movimiento formadora del costo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber sobre qué rubro nos está pidiendo, ¿sí? Eh, en un examen de parcial la tarea nos va a decir específicamente tales son los rubros que ustedes tienen que diseñar. En un final
si estamos dentro de lo que es la unidad 15, por ejemplo, y los profes que le están tomando el examen les pueden llegar a pedir, bueno, a ver, ¿cuáles son los rubros diferenciadores dentro de la actividad de prestación de servicios? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que dar algunas características de estas empresas y decir, bueno, que los rubros diferenciadores son tal. Por eso yo les digo que en cada actividad hay rubros diferenciadores. En general, los rubros diferenciadores son bienes de cambio, cuentas de movimiento formadoras del costo. Pero también hay otros rubros dentro de lo que es el plan de cuenta que son diferenciadores. Bien, entonces, acá específicamente nos pide de los rubros bienes de cambio y cuentas de movimiento formadoras del costo. Y tenemos que hacer de los dos, ¿sí? Porque si hacemos uno solo, nos descuentan puntos, ¿sí? Bien. La segunda tarea, registrar las operaciones correspondientes al mes de septiembre del 2018. Y por último nos pide determinar el resultado bruto obtenido por la empresa en el periodo septiembre 2018. Esa es la tarea que nos pide este ejercicio. Bien, y acá nos va diciendo específicamente las operaciones que tenemos que ir desarrollando en este ejercicio. Bien, nos dan el dato, a su vez, al terminar el mes, los datos, por ejemplo, del personal en relación de dependencia. Nos dan el dato del empleado de la administración, de los choferes y del sereno. Ya tenemos en el enunciado cómo tenemos que distribuir esos gastos, ¿sí? O costos. El de administración, obviamente, va a ser 100% gasto de administración, los choferes 100% gastos del servicio prestado. Llamar la atención y tenemos que hacer seguramente una, un cálculo más, porque dentro de lo que es el sereno, recuerden que era el 80% como gasto de administración y el 20% como costo del servicio prestado. En estos ejercicios ya no va a ser tan detallado como en la unidad 12, seguramente como la unidad 12 no va a ser los datos que nos den, ¿sí? ¿Qué datos necesitamos y no nos pueden faltar para poder hacer el devengamiento de sueldos? El dato del sueldo bruto, ese no nos tiene que faltar, el de las contribuciones, porque ambos son los que nosotros tenemos que ver cómo los vamos a debitar dentro del asiento de sueldos, ¿sí? Ya sea como cuentas de movimiento formadora del costo o como cuentas de gasto, de administración o de comercialización. Bueno, los aportes que si ustedes recuerdan, el sueldo bruto menos los aportes del empleado o las retenciones personales del empleado nos dan el sueldo neto, ¿sí? Y bueno, y el sueldo neto es necesario saber porque es la plata en mano que recibe el empleado y es el asiento que nosotros nos determina dentro de lo que es la cuenta de pasivo laboral, sueldos y jornales a pagar, ¿sí? Si voy muy rápido, si algo no entienden, si quieren preguntar una cosa, no se preocupen, pregunten. Y yo prefiero ahora ir un poco más despacio, ir explicando paso a paso para que ustedes vayan realmente entendiendo el ejercicio, ¿sí? Bien, bueno Silvana, muchas gracias por contestar, porque yo me da la sensación que estoy sola de este lado, así que bueno, si ustedes me contestan, hablamos, dialogamos, se hace tanto para ustedes como para mí más llevadera y más amena la clase, ¿sí? Más que es viernes, estamos todos cansados, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué nos da acá ahora el ejercicio? Las condiciones o las características o los datos o la información de la planilla de devengamiento de las depreciaciones de bienes de uso. Bien, en este ejercicio ya nos da determinado la cuota de amortización, así que acá no tenemos que hacer ningún tipo de cálculo como tuvimos que hacer en el ejercicio anterior, el del 15.3. Lo que sí importante tener en cuenta en esta planilla es cómo nos pasa en la depreciación de sueldos, en la liquidación de sueldos, eh,
la afectación, ¿sí?, de los bienes de uso y cuáles van a ser gastos de administración y cuáles van a formar parte del costo del servicio prestado. Si vemos, por ejemplo, si ustedes ven la planilla, nos da como dato que el inmueble está, en su afectación es 80% al gasto de administración y 20% al servicio prestado. Muebles y útiles, 100% es administración. Sí, estoy leyendo la columna acá que dice afectación. Rodado, 100% afectado al servicio, ¿sí? Y, a ver, no puedo ver, quiero leer quiero leer lo que, me voy a dejar de compartir. No puedo leer lo que me escriben. A ver, profe, en este parcial también nos conviene tener preparadas las planillas de liquidación de sueldo o de depreciación. A ver, podrían tener preparadas, sí, podrían tener preparadas las planillas. Freno acá porque me parece muy importante la pregunta de Silvana. La podrían tener preparadas en una planilla de Excel y tenerlas. Generalmente eh, la forma de evaluar tanto sueldos como las depreciaciones son con estos ejercicios. Pero no, eso no quita que existan por ejemplo, algún que otro ejercicio cortito solamente de sueldo o solamente de depreciaciones. Si fuera así, nosotros los profes de prácticos no somos los que diseñamos el parcial, digamos, además no los vemos antes, ni siquiera antes de que ustedes lo puedan ver ahí a la hora que están rindiendo. Pero podría haber algún ejercicio de sueldos o algún ejercicio de depreciación de bienes de uso, estoy haciendo memoria a años anteriores, donde le pueden llegar a pedir que hagan liquidación o que hagan, por ejemplo, en el caso de depreciaciones de bienes de uso, que realicen las mismas y que dejen plasmadas las operaciones, ¿sí? Ya sea cómo determinaron determinadas depreciaciones, ya sea, por ejemplo, creciente o decreciente de suma de dígitos o por kilómetros recorridos, etcétera. ¿Sí? Que dejen plasmadas cómo llegaron para poder hacer la planilla. O se las pueden dar a las planillas ya impresas, como pasó en el ejercicio, en el parcial anterior, o pueden quizás también, eso me acuerdo que ha pasado, de que tengan algunos datos y que ustedes tengan que completarlos, ¿sí? Así que eso también puede ocurrir, que ya tengan algunos datos la planilla y otros falten, ¿sí? Pero eso no quita que ustedes puedan llegar a tener preparada alguna planilla base y que les sirva para no perder tanto tiempo a la hora de estar haciendo el rayado, ¿sí? Vuelvo a compartir. Ahí está. ¿Ven otra vez el power? ¿Sí? Está. Perfecto. Entonces, los rodados 100% al servicio prestado, equipos de PC 100% administración, software contable 100%. Bien, independientemente de esto, lo bueno que ya tiene este ejercicio es que ya tiene los datos de las amortizaciones, que es lo que ustedes necesitan para poder hacer el asiento de vengamiento de las depreciaciones. Perfecto. Bueno, vamos ahora a la resolución, que era el primer punto que nos pedía como tarea, diseñar el plan de cuenta. Bien, dentro de lo que son los rubros diferenciadores, dentro de este plan de cuenta nos pedía bien el rubro bienes de cambio y el rubro cuentas de movimiento formadora del costo. Dentro del rubro bienes de cambio, las cuentas diferenciadoras, o sea, el rubro siempre es el mismo, el rubro es bienes de cambio. ¿Qué lo hace diferente
o por qué nosotros decimos que es un rubro diferenciador, porque las cuentas que conforman este rubro son diferentes. En este caso tenemos las cuentas servicios prestados, servicio en ejecución, y la empresa en este caso hace stock de combustibles y de insumos. Por eso también forman parte de las cuentas de activo. ¿Por qué? Porque si no, directamente tendríamos, no estaría, por ejemplo, la cuenta combustible dentro del activo, y sí tendríamos combustibles consumidos si el combustible directamente ingresaría al proceso de la formación del costo del servicio prestado directamente cuando se carga combustible a la hora de que esté prestando el servicio, ¿sí? Entonces, la cuenta servicio prestado podemos hacer la analogía con eh, productos terminados, y la cuenta servicio en ejecución también la podemos comparar dentro de lo que es una empresa de producción a la cuenta producción en proceso, ¿sí? Es decir, que contra qué cuenta nosotros vamos a cancelar todas las cuentas de movimiento formadora del costo en esta actividad especial, contra la cuenta servicio en ejecución, ¿sí? Y cuando el servicio se preste directamente, esta cuenta servicio en ejecución se va a cancelar contra la cuenta servicio prestados, ¿sí? Que podríamos decir que en una cuenta comercial la podemos hacer la analogía de la cuenta mercadería, ¿sí? Bien, vamos al diseño del plan de cuenta dentro de son las cuentas de movimiento formadoras del costo. Entonces, acá generalmente las cuentas de movimiento formadora del costo en la mayoría de estas actividades especiales hay algunas que son iguales, digamos, llámese las de mano de obra, cargas sociales, bueno, seguros, por los seguros de los colectivos, combustibles consumidos, ¿sí? Neumáticos, limpieza y lavado, lubricantes, reparación y mantenimiento, las cuentas de amortizaciones o depreciaciones, ¿sí? El carnet para conducir, si estamos a cargo de la empresa, por ejemplo, estacionamiento. Y bueno, y por ende vamos a tener, si tenemos mano de obra, con seguridad vamos a tener la cuenta. Si tenemos manos de obra y cargas sociales, vamos a tener las cuentas de SAC y cargas sociales sobre SAC. Bien, de esta manera estamos resolviendo el punto 1 de este ejercicio, ¿sí? Si les pueden llegar a pedir dentro de lo que es el parcial, por eso también practiquen que no solamente puedan poner los rubros y los nombres de las cuentas, sino también realizar la codificación de dichas cuentas. Y acuérdense que la codificación de las de activos comienzan con 1, la del pasivo comienza con 2, ¿sí? Las de patrimonio comienzan con 3, las cuentas de resultados comienzan con 4, y ahí se subdividen en resultados positivos y resultados negativos, y las cuentas de movimiento comienzan con la codificación 5, y ahí tienen cuentas de movimiento formadora del costo y cuentas de movimientos impositivas, ¿sí? Me van siguiendo con respecto a cómo está diseñado el plan de cuenta. Seguramente ustedes ya empezaron a cargar su plan de cuenta dentro del trabajo de gabinete, sí, bien, entonces todos estamos sabiendo de lo que estamos hablando, eso es importante, ¿sí? La codificación es muy importante porque no es lo mismo hablar de, por ejemplo, la cuenta alquileres pagados por adelantado, que la cuenta alquileres a pagar, ¿sí? Y a su vez, dentro de alquileres, si es una cuenta de movimiento formadora del costo o una cuenta de gasto. Dentro de lo que es la codificación del plan de cuenta, las 4 cuentas que nombré van en diferentes codificaciones, tienen un análisis de cuenta diferente y representan diferentes cuestiones, ¿sí? Alquileres pagados por adelantado es un alquiler que nosotros ya hemos abonado, pero que todavía no hemos utilizado ese alquiler. Alquileres a pagar es una cuenta de pasivos, es decir, que ya usamos, pero todavía no pagamos. Y después tenemos la cuenta alquileres, que podría ser una cuenta de movimiento formadora del costo, es decir, que va a formar parte de un costo por ejemplo, de una prestación de servicio
o porque estamos alquilando, por ejemplo, el galpón de la fábrica donde estamos produciendo los productos, etcétera, o también podríamos estar alquilando una oficina de administración o de comercialización y eso ya va a ser un gasto, ¿sí? De administración o de comercialización respectivamente, ¿sí? Todo eso son análisis que debemos realizar para poder ver dentro de nuestro plan de cuenta dónde colocamos cada una de las cuentas, ¿sí? Con su respectiva codificación. Bien. ¿Alguna consulta, pregunta hasta acá? No. No, profe, siga nomás. Bueno, bien, seguimos. Gracias, Silvana. Bien, vamos a comenzar ahora con el punto 2, donde vamos a empezar a ver las registraciones de las operaciones del mes de septiembre del 2018. Entonces, el 4 de septiembre, el chofer encargado de la carga de combustible entrega factura a número 5568 de Shell por un total de 44.550 en cuenta corriente. La empresa hace stock de combustible y la compra está prevista para el consumo de todo el mes. Bien, estamos comprando lo que podríamos hablar de una empresa de producción, estamos como comprando la materia prima, ¿sí? En este caso la materia prima para poder realizar el servicio prestado sería el combustible, porque sin combustible los colectivos no se mueven. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer stock de combustible y hemos comprado el combustible para todo el mes. Bien. ¿Cómo es nuestro asiento? ¿Sí? Como un asiento de compra. Combustibles, ¿sí? Nos dice que el chofer encargado de la carga de combustible entrega facturada de Shell por un total de 44.550. Bien, en cuenta corriente, ¿sí? Proveedor 44.550. Si es facturada, tenemos que discriminar el combustible del IVA crédito fiscal. ¿Sí? Si nos dicen que es por un total de 44.550, ¿qué debemos hacer en ese caso para obtener el neto y obtener el IVA? ¿Qué debemos hacer? Ya está la solución ahí, pero yo quiero que ustedes piensen en el caso que les diga precio total. ¿Sí? Ya vimos la unidad 14, tenemos que hacer el total dividido 1.21 y ahí vamos a obtener el precio neto del combustible. ¿Sí? Combustible, una cuenta de activos. Bien, ingresa a nuestro patrimonio como stock. El 4 del 9, el chofer encargado de la carga de combustible mediante remite interno carga combustible en los tres colectivos por un importe de 11.140. ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué nos está diciendo este punto en forma particular? A ver. Que está usando ese combustible que tiene como activo. Es decir, que lo va combustible consumido. Muy bien, Jorge. Muy bien, Juan Pablo. ¿Sí? Combustible consumido a combustible. Perfecto. ¿Sí? Es incorporar al proceso. Perfecto. Bueno. Donde damos de alta o debitamos unas cuentas de movimiento formadora del costo, ¿sí? Esas son las cuentas que yo les digo que ustedes pongan la M de movimiento, subrayen la cuenta, pónganle con otro color, resáltenla, cosa que a la hora de que ustedes tengan que cancelarla, la puedan tildar o la puedan identificar dentro de lo que son los diferentes asientos, ¿sí? Bien. ¿Qué más nos dice el ejercicio? El 5 de septiembre se abona mediante home banking las deudas sociales y fiscales devengadas en el periodo inmediato anterior según el siguiente detalle. IVA 20.250, impuesto a los ingresos brutos 3.508,78, sueldos y jornales 45.290, cargas sociales 18.116. Bien, estamos hablando de
pasivos impositivos y pasivos laborales, ¿sí? Ustedes piensen que no es IVA, cuenta de movimiento formado, no es IVA, perdón, cuenta de movimiento impositiva, no es impuesto a los ingresos brutos como cuenta de gasto o sueldos y jornales como cuenta de gasto. En este caso lo que estamos haciendo es cancelar las cuentas de pasivo, ¿sí? Por eso es importante ver qué cuenta vamos a utilizar. Bien, entonces, fíjense que para poder determinar o para poder dar la idea de que es pasivo, a cada uno de los conceptos que recién vimos, IVA, ingresos brutos, sueldos y jornales y cargas sociales, se le pone o se le adiciona el a pagar, ¿sí? Que nos da la idea de pasivo, de cancelación de pasivo. Así como cuando hablamos de combustible y incorporamos al proceso productivo combustibles consumidos, o sea, y el consumido nos da la idea de cuenta de movimiento formadora del costo, en este caso con los pasivos pasa lo mismo, ¿sí? Le agregamos el a pagar y nos da la idea de pasivo que estamos cancelando. Bien, entonces, IVA a pagar 20.250, ingresos brutos a pagar 3.508,78, sueldos y jornales a pagar 45.290, aportes y contribuciones a depositar 18.116 contra la cuenta banco, ¿sí? Cancelando los diferentes pasivos impositivos y laborales. Bien, ¿cómo sigue nuestras Profe, operaciones? ¿Sí? tengo una consulta. Cuando Sí. calculó el IVA crédito fiscal, le multiplicó el 0,21 por el total del combustible, ¿verdad? Cuando calculo, vos me estás hablando del ejercicio anterior, del Ahí, primero, exacto. IVA crédito fiscal 7.731,82. sí. En la operación que yo hago me da A 9.100. ver, para que tengo acá es 44.550 dividido 1.21 me Ah, da treinta y seis mil sí. ochocientos dieciocho con 18. Si a eso yo lo multiplico por el 21%, a ver, para 36.818,18 por el 21% me da 7.731,82. Ah, está ¿Te bien. dio Ah, ahí? yo hice mal. Gracias. Sí, ¿Sí? ahora sí. ¿Te dio? Perfecto. Bien, bien. Está bueno que vayan resolviendo a medida que lo vamos haciendo, ¿sí? Así que ahí ya se van sacando todas las dudas. Acá quedé, ¿no es cierto? Sí. El 6 de septiembre se compran 4 neumáticos para uno de los colectivos. Se abona con cheque el Banco del Chaco, neto 4.500, cada uno más IVA 945. Se entrega factura a 1.5721. Bien, realizamos una compra de neumáticos. En este caso no nos dice que hacemos stock de neumáticos. Por lo tanto, ¿sí? Estos neumáticos ya ingresan al proceso de la creación del costo del servicio prestado. Entonces, neumáticos como cuenta de movimiento formadora del costo son 4 neumáticos, 4.500 cada uno, o sea, nos da un total de 18.000 pesos, más el IVA, ¿sí? 945 por 4, 3.780 contra la cuenta Banco del Chaco 21.780, ¿sí? ¿Qué más nos dice el ejercicio? El 7 de septiembre el chofer realiza la rendición de gastos del viaje entregando los comprobantes respectivos según el siguiente detalle. Limpieza y lavado 3.750, lubricantes 3.600, IVA 756 y estacionamiento 950, IVA 199,50. Bien, de esta manera vamos formando el costo del servicio prestado. Limpieza y lavado 3.750, lubricantes, perdón, 3.600, estacionamiento 950, IVA crédito fiscal 955,50, que es la sumatoria de 756 más 199,50. ¿Sí? Bien. El 10 de septiembre se emite recibo por un total de 250.000 por el cobro de la cuota del mes mediante transferencia bancaria.
¿qué hacemos en este momento? Estamos cobrando las cuotas en forma adelantada, pero todavía el servicio, ¿sí?, no está finalizado, no está prestado. Por lo tanto, ingresa dinero a nuestro patrimonio por 250.000 y tenemos que generar una cuenta de pasivo que se llama servicios a prestar. ¿Bien? Ahora, el 10 de septiembre se adquieren en Librería San Martín útiles de oficina. Se abona con cheque del Nuevo Banco del Chaco y se recibe factura A número 4921 por 5.250 más IVA, 1.102,50. Entonces estos son gastos de librería, ¿sí? Gastos son gastos de administración, no van a formar parte del costo del servicio prestado. El 12 de septiembre, el chofer encargado de la carga de combustible mediante remito interno carga combustible en los 3 colectivos por un importe total de 13.200 pesos. Nuevamente, incorporamos combustible al proceso de la creación del costo del servicio y tenemos el mismo asiento que en los primeros días, que era combustible consumido a combustible por 13.200. ¿Cuál es nuestro comprobante de respaldo de este asiento? El remito interno, ¿sí? Bien. Cuenta combustible consumido, cuenta de movimiento formadora del costo. Lo que hacemos es cancelar la cuenta combustible de activo. Bien. El 16 de septiembre se abona con cheque del Nuevo Banco del Chaco al seguro. La primera SRL, el seguro contra todo riesgo del mes por un importe total de 7.500, según factura A número 14578, y las patentes del periodo en efectivo por un importe de 3.750, se recibe el ticket de la municipalidad. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, vamos a incorporar dentro del costo del servicio prestado el seguro de los colectivos por un importe, dice, total de 7.500, ¿sí? Todo esto son datos importantes a tener en cuenta. Si nos dice un importe total, evidentemente el seguro tiene un importe neto e incluye IVA, ¿sí? Porque estamos nos entregan una factura A, ¿sí? Tenemos que hacer nuevamente sobre los 7.500 dividido 1.21 y nos va a dar el valor neto. En este caso 6.198,35, y si ese valor neto lo multiplicamos por el 21%, nos va a dar 1.301,65. Si se paga, ¿qué decía? Perdón, se me fue. Alguien me escribió en el chat, si se paga con qué, porque no terminé de leer. Si se paga mediante web, ¿se acredita banco? Pregunta. Sí, sí, también se acredita a banco, porque recuerden que el BEP es transferencia bancaria, ¿sí? Así que también se acredita a banco. Nuestro comprobante de pago, digamos, o del asiento, es la transferencia bancaria o el ticket de la transferencia, ¿sí? El BEP es volante electrónico de pago, es a través de transferencia. Siempre que tengamos contra nuestra cuenta, ya sea por un cheque o ya sea por una transferencia inmediata, siempre es plata que sale de nuestro banco, por lo tanto, tenemos que acreditar o reducir o disminuir el saldo de nuestro banco. ¿Sí? Bien. Y también ese mismo día se pagaron las patentes, ¿sí? Impuestos municipales, patentes, 3.750. Y dice se recibe el ticket de la caja municipal. Eso no dice en el planteo, pero si es un ticket es porque se pagó en efectivo y por ende podemos poner fondo fijo, caja, efectivo, etcétera, como cuenta acreditar. ¿Sí? En ambos casos estamos hablando de cuentas de movimiento formadora del costo. Repito, o les recuerdo que o les recomiendo que cada vez que tengan una cuenta de movimiento formadora del costo, le cambien, lo pongan con otra virome, con otro color, lo subrayen, lo resalten, ¿sí?
o le pongan en grande la M de cuenta de movimiento formadora del costo. Bien. El 17 de septiembre se paga en efectivo carnet de conducir profesional de los choferes por un importe de 2.250. Se recibe el comprobante respectivo. ¿Cómo será nuestro asiento? Carnet de conducir a fondo fijo, ¿sí? Carnet de conducir, cuenta de movimiento, formadora del costo. ¿Qué más nos dice el ejercicio? El 22 de septiembre se envía uno de los colectivos al taller para el mantenimiento programado. Se realizan los trabajos correspondientes más otras reparaciones, ¿sí? Reparaciones y mantenimientos, 16.180, IVA, 16.180, IVA crédito fiscal, 3.397,80. Contra Banco del Chaco, estoy mirando de dónde salieron esos datos. Esos deben estar en el enunciado, ¿no es cierto? A ver. Ah, en el enunciado, claro. Espere. A ver, voy a ir un poquito para atrás. A ver. En el enunciado, acá. Em, acá. Se envía uno de los colectivos al taller para mantenimiento programado, se realizan los trabajos correspondientes más otras operaciones y se recibe factura a 988 por 16.180 más 3.397,80. Se abona mediante cheque del nuevo Banco del Chaco, ¿sí? Ahí el punto 11 del enunciado. Bien. Está. Porque veo que acá no te daba los datos como daban los otros y quería corroborar que realmente esté como corresponde. Está. ¿Alguna duda con respecto a este punto? Este es el punto 11 del enunciado, ¿sí? Se envía uno a los No, colectivos, profe. ¿sí? Bien. Cuenta de movimiento formadora del costo. El 23 de septiembre, el chofer encargado de la carga de combustible mediante remito interno carga en los tres colectivos por el importe total 11.800. Nuevamente, mediante remito interno, cargamos combustible, ¿sí? Bien. Cuenta de movimiento formadora del costo, cancelamos la cuenta activa. El chofer encargado de la carga de combustible entrega factura A5.599 de Shell por un total de 42.075 en cuenta corriente para reponer el stock de combustible a la empresa. ¿Qué pasó acá? Volvimos a comprar combustible que va a formar parte de nuestro activo, o sea, estamos reponiendo el stock de combustible, ¿sí? Es la compra que hicimos al inicio, ¿sí? Combustible, ahí es una cuenta de activo. Dice M, pero en realidad es una cuenta de activo. Ahí tendría que corregir. Dice, el 28 de septiembre se cancela la deuda con Shell por el total de la deuda asumida el 4 de septiembre mediante cheque del Banco del Chaco. ¿Qué estamos haciendo? Cancelando nuestra primer compra, ¿se acuerdan? Que era de 44.550 contra el proveedor. Acá lo que estamos haciendo es cancelar el pasivo. Bien. El 30 de septiembre, ahora vamos ya específicamente a lo propio de estas actividades especiales, que por ahí son las que más nos lleva tiempo, que son las que más tenemos que por ahí tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque acá es donde está el tema de los prorrateos, a tener en cuenta qué porcentaje de determinado costo o gastos va a formar parte del costo del servicio prestado, qué vamos a
incorporar solamente a lo que es un gasto de administración en este caso, etc. Se realiza el devengamiento de los sueldos del personal según el siguiente detalle, ¿sí? Este es el detalle que habíamos visto al inicio, ¿sí? El empleado de administración tiene un sueldo bruto de 8.000, aporte de 1.360 y contribuciones 1.840. Su sueldo neto 6.640. ¿De dónde surge el sueldo neto? Del sueldo bruto de 8.000 menos los aportes 1.360. Lo mismo hacemos con los choferes y lo mismo con el sereno. Bien. Nos da como dato el ejercicio que el sereno que custodia el edificio donde opera la administración y se guardan los transportes escolares posee 3 unidades y por ello su sueldo se considera afectado en un 80% a la administración y el 20% restante al costo del servicio, ¿sí? O sea que es el sereno es al que le tenemos que prestar atención específicamente en este ejercicio, ¿sí? Bien, entonces, el total del sueldo bruto, 66.000, ¿sí? El total de contribuciones, 15.180, ¿sí? Los aportes, 11.220 y las contribuciones, 15.180, ¿bien? El sueldo neto, 54.780. Entonces tenemos empleados de administración, sereno, que hay que hacer un prorrateo, y choferes que son 100% del servicio prestado. En cuanto a los sueldos y a las contribuciones, que son los gastos del empleador por tener empleado en relación de dependencia, tenemos que saber que el administrativo tiene un gasto 100% de administración, el sereno, ¿sí? 80% de administración y 20% de esa mano de obra es cuenta de movimiento formadora del costo. ¿Qué sucede con los choferes? Los choferes tienen un 100% afectado al costo del servicio prestado, ¿sí? Así sería la forma en que nosotros tenemos que plantear esta parte del ejercicio, ¿sí? Entonces, 100% del empleado de administración más el 80% del empleado sereno va a formar parte del gasto de administración en sueldos y jornales y el 20% restante del sereno y el 100% de los choferes van a formar parte del costo del servicio prestado. Bien. ¿Cómo va a ser nuestro asiento de mano de obra? Entonces, mano de obra, cuenta de movimiento formadora del costo, 54.800. ¿De dónde surge ese importe? De los 54.000 pesos de los 3 choferes, más 800 pesos del sereno. Lo mismo ocurre con las cargas sociales. 12.420 de los choferes, más 184 del sereno, el 20%. ¿Sí? En el caso de sueldos y jornales, gasto de administración, 8.000 pesos del administrativos y el 80% del sereno, que son 3.200 pesos. Lo mismo con cargas sociales, 1.840 del administrativo y 736, que es el 80% del sereno. ¿Sí? Sueldos y jornales a pagar nos da 54.780, que era el valor de la última columna, que si ustedes se dan cuenta, los pasivos se agrupan, no se separan por administración o gastos por cuenta de movimiento formadora del costo. Esos son pasivos que forman parte en forma global de todos los empleados. Llámese cuenta de movimiento formadora del costo, llámense gasto de administración de comercialización, en el pasivo van todos juntos, ¿sí? Y van dentro de lo que son dentro del rubro pasivos laborales. Bien. Recordando de dónde surge este valor, es el neto a pagar, que es el valor bruto o las remuneraciones brutas, menos las retenciones personales de los empleados. Y aportes y contribuciones a depositar es el total de retenciones más el total de contribuciones. Esto es un poquito hacer un recordatorio de los ejercicios de la unidad 12. ¿Bien? Ahí nos preguntamos, ¿terminó ahí las liquidaciones del mes? Por más que el ejercicio no nos diga, nosotros sabemos que debemos realizar también el devengamiento del SAC del mes, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge el SAC? Es el bruto dividido 12 y las cargas sociales sobre SAC
es también las cargas sociales dividido 2. Lo mismo tanto para administración como las cuentas de movimiento formadora del costo. ¿Contra qué? Contra las cuentas de pasivo contingente. Provisión sobre SAC y provisiones sobre cargas sociales sobre SAC. Bien. Esto ya es un poco repaso de lo que venimos viendo hasta ahora. Ahora, ¿qué más tenemos? El 30 de septiembre se devengan las depreciaciones del periodo de los bienes de usos e intangibles según la siguiente planilla. En el mes los rodados recorrieron 11.100 kilómetros entre los tres. En este caso ya tenemos determinado las cuotas de las depreciaciones del mes que están reflejadas en la planilla, ¿sí? Esa es la que a nosotros nos interesa para poder hacer el asiento de devengamiento de las depreciaciones. Lo único a tener en cuenta es la columna que dice afectaciones, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? La de inmuebles, donde sabemos que un porcentaje, el 80% va a administración y el 20% va al servicio prestado, y las de los rodados, de los 3 rodados, que es 100% servicio prestado. El resto, inmuebles y útiles, equipos de PC y software contable, 100% como gasto de administración. ¿Bien? Entonces, rodado, ¿sí? 11.100. Y el inmueble va a tener para el costo del servicio prestado, el 20% de 833,33 es 166,66. ¿Cómo nos queda nuestro asiento de depreciación de bienes de uso? Amortizaciones como cuenta de movimiento formadora del costo, 11.266,67, que surge de la sumatoria de 11.100 más 166,67. La diferencia son amortizaciones o depreciaciones como gasto de administración. ¿Contra qué? Contra las cuentas. Amortización acumulada sobre inmuebles, muebles y útiles, rodados, equipos informáticos, soft contables, respectivamente, ¿sí? Como les decía, lo mismo que les dije con los pasivos laborales, que en el caso del haber, se agrupan estos pasivos laborales independientemente que sean en el debe, cuentas de movimiento formadora del costo o cuentas de gastos. Lo mismo ocurre con las depreciaciones, ¿sí? Se agrupan como cuentas regularizadoras del activo en el haber, amortización acumulada sobre inmuebles, muebles y útiles, etcétera, independientemente de cómo se prorrateen o se agrupen en las cuentas deudoras, ¿sí? Bien. Ahí nos vuelve a recordar de dónde surge el monto, 100% de los 3 rodados y 20% del inmueble. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dice que el 30 de septiembre se emiten las facturas correspondientes por el servicio efectivamente prestado a lo largo de este mes. Bien, ahora sí podemos decir que se ha prestado efectivamente el servicio, por lo tanto, al prestarse efectivamente el servicio, a terminarse en el caso de las empresas de producción el producto terminado, debemos cancelar las cuentas de movimiento formadora del costo y reflejar el ingreso obtenido, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Cancelamos las cuentas de movimiento, ¿sí? ¿Contra qué cuentas? Bueno, ya lo habíamos visto al inicio del ejercicio, en la tarea 1, en el rubro bienes de cambio, teníamos una cuenta que se llama servicio en ejecución. Esa cuenta servicio en ejecución es la que hace la podemos comparar con la cuenta producción en proceso dentro de lo que son las actividades o empresas de producción, ¿sí? Entonces, cancelamos todas las cuentas de movimiento formadora del costo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y qué teníamos? Combustible consumido, 36.140, neumático, 18.000, limpieza y lavado, 3.750, lubricante, 3.600, estacionamiento, 950, seguro, ¿sí? 6.198,35, carnet de conducir, 2.250, reparación y mantenimiento, 16.180, mano de obra,
¿sí? Servicio prestado 54.800, cargas sociales 12.604, SAC 4.166,67, cargas sociales sobre SAC 1.050,33 y las amortizaciones 11.266,67. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta servicio en ejecución 171.356,02. Bien. ¿Qué más debemos hacer? Debemos realizar el asiento del servicio efectivamente prestado, ¿sí? Para eso primero debemos cancelar esta cuenta servicio en ejecución contra la cuenta servicio prestado, que nos da la analogía de la cuenta producto terminado, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es servicios prestados contra servicio en ejecución, cancelamos, eso es por la efectiva prestación del servicio en el periodo. ¿Qué más debemos hacer? Debemos registrar el servicio prestado. ¿Qué nos pasó ya en este momento? Que nosotros este servicio, que lo estamos reconociendo en este momento, nosotros ya lo cobramos, ¿se acuerdan? O sea, ya generamos el pasivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Cancelar ese pasivo, servicios a prestar, contra la cuenta venta de servicio prestado por el servicio efectivamente realizado y a su vez calcular el IVA débito fiscal por este servicio prestado propiamente dicho, ¿sí? Entonces, que nuestro débito fiscal, ¿se acuerdan a qué alicuota la estábamos calculando? En este caso, era una alicuota diferencial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Al 10,5, muy bien Juan Pablo, ¿sí? Al 10,5. Entonces, 250.000 dividido 1.105, ¿sí? Dividido 1.10105 nos va a dar el valor neto, que en este caso es 226.244,34. A eso lo multiplicamos por el 10,5 y nos va a dar el IVA débito fiscal, que es 23.755,66. ¿Sí? Bien. Este asiento es por el reconocimiento del ingreso y por la cancelación del anticipo por el servicio prestado, que sería la cancelación del pasivo en definitiva. ¿Qué más tenemos que registrar una vez que registramos la venta? Por supuesto, el costo de venta del servicio prestado. Costo de venta del servicio prestado, 171.356,02. Cancelamos la cuenta de activo servicio prestado. Es como que si tendríamos el costo de una mercadería. Si recordamos es costo de venta a mercadería. Bueno, en este caso es contra la cuenta servicio prestado, cuenta de activo, 171.356,02. ¿Sí? Entonces, si hacemos un repaso, servicio prestado, cuenta de activo, cancelamos la cuenta servicio en ejecución. ¿Qué más hacemos? Cancelamos el pasivo contra la cuenta de ingresos, venta de servicio prestado. Bueno, acá estamos viendo cómo se calcula en realidad la venta del servicio prestado. Alicuota al 10,5, neto de 30, ¿sí? Si nosotros mayorizamos todas las cuentas, servicio prestado, servicio a prestar, Sí. van a quedar canceladas. Van a quedar canceladas, exactamente. En este caso van a quedar canceladas porque a lo largo del mes lo que nosotros fuimos haciendo es ir creando el costo del servicio prestado y cuando se termina de prestar el servicio se cancela absolutamente todo, que es diferente a la actividad de producción, por ejemplo, que podría llegar al final del mes, quedar, por ejemplo, producción en proceso, por ejemplo, porque en ese caso, ¿qué sucede? Es muy probable que si estamos dentro de un proceso productivo, por ejemplo, en el caso del ejercicio anterior que estábamos en la etapa de cortado y de pulido, llegar a fin de mes y que todavía estén en etapa de cortado o en etapa de pulido y que no se haya terminado el producto terminado, ¿sí? Entonces nos quedan algunas cuentas de producción en proceso, que son cuentas de activo, recuerden, con saldo, ¿sí?
¿sí? Lo que no nos puede quedar nunca con saldo son las cuentas de movimiento formadora del costo, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Buenísimo, bien, bien. Entonces, haciendo un repasito de cómo calculamos el valor de la venta de servicio prestado, neto de venta, ¿sí? 250.000, dividido 1.105 nos va a dar el neto. A ese neto lo multiplicamos por 10,5 y nos da el valor del IVA débito fiscal, ¿sí? Y por último, el costo de venta del servicio prestado contra servicio prestado, cancelando esta cuenta de activo por el reconocimiento del gasto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo hasta acá que quieran que volvamos, que podamos repetir, que quieran sacarse la duda, ya sea de esto? Es el momento que por ahí tenemos el tiempo como para poder decir, bueno, vamos hacia atrás, volvemos a mirar algo para que ustedes puedan después tranquilos poder realizar de nuevo los ejercicios, ¿sí? Profe, ¿puede volver a la filmina que está antes Sí. del 10 de septiembre, por favor, para controlar? ¿Cuál? La que está antes del 10 de septiembre. Vos decime. A ver. Acá estamos al 30. Esta es toda la parte de liquidación. Ahí estamos al 28, al 25, 23, 22, 17. ¿A cuál? A ver, de nuevo. ¿Hay una que sea del 10 de septiembre? No me acuerdo. ¿Esta era del 4? ¿Del 4? ¿Del 5? ¿Del 6? ¿Esa? Sí, creo que es esta. ¿Vos tenés alguna duda con respecto a esa? ¿Querés que podamos verla de nuevo? La parte que dice lavado y limpieza. Ah, bien, a ver. ¿Esta? Sí, quería saber si la limpieza y lavado no tiene I. Y en este caso, limpieza y lavado no tiene IVA. Quizás acá no nos da el dato del comprobante de respaldo, pero por ejemplo, podría ser una factura C, o sea, el que te realizó la limpieza y el lavado es un monotributista, ¿sí? Entonces, el comprobante que respalda esta operación o este servicio que te han prestado a su vez, sea de un monotributista y por lo tanto no tiene IVA, ¿sí? Directamente uno lo toma como un valor total, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no, por favor. Por eso es muy importante, por ahí en estos ejercicios con respecto a los comprobantes son un poco escuetos o demás, pero es muy importante que ustedes puedan ver los comprobantes, ¿sí? Y a su vez el dato que te da el ejercicio, si por ejemplo dice un valor total o un valor neto más IVA, entonces en función de eso ustedes que ya saben y que ya vieron la unidad 14, lo pueden resolver, ¿sí? Eso es importante. Después voy a dejar de compartir, porque quiero mirar el chat ahí, porque preguntó Rocío. A ver, dice, puede ser, puede ser que el costo no coincida con lo que cobraron, porque al cobrar por adelantado ya tiene un costo estipulado, ya tiene un costo estipulado o no. A ver,
Una cosa es el valor de venta y otra cosa es el valor del producto, el costo del producto. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Generalmente cuando la empresa realiza un valor de venta es porque más o menos tiene un costo, o sea, un valor de lo que le puede llegar a costar los diferentes productos. Pero si vos te das cuenta, Rocío, el valor del producto, o sea, o el valor del servicio de la cuenta de activo es mucho menor al valor del costo de la venta por el servicio. ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a ser mayor o menor tu resultado bruto de venta. Porque que eso fue lo que nos faltó del último punto que nos pedían el punto 3, obtener el resultado bruto de venta. Si ustedes recuerdan, el resultado bruto de venta es ingresos menos costos, ¿sí? Eso háganlo ustedes como tarea para la casa, determinen el resultado bruto de la venta. Y en función por ejemplo, ustedes tienen determinado el valor de venta, que eso fue lo que cobraron, ¿sí? Después, a medida que va pasando el periodo, vamos generando el costo del servicio prestado y en función al costo de este servicio prestado, el resultado bruto o la ganancia que obtuvo la empresa por el servicio prestado va a ser mayor o menor de acuerdo al costo de ese servicio. Entonces, ¿qué va a pasar? La empresa después va a tener que tomar una decisión. Va a decir, bueno, la verdad que estamos trabajando y no llegamos a ganar ni un mínimo, o ganamos un 10%, o ganamos X cantidad, entonces tendrán que rever para el próximo transporte o para la próxima servicio. Miren, a los papás de los chicos que le prestan el servicio le dirán, bueno, va a tener que aumentar el costo, perdón, el valor por cada uno por tantos pesos, ¿sí? No sé si aclaré la duda con esto que estoy diciendo, Rocío, ¿sí? Sí, va a ir variando seguramente. Y mes a mes la empresa va a tener que ir tomando decisiones en cuanto al valor de la venta del servicio prestado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que les quedó dando vueltas? ¿Sí? Tarea para la casa, volver a mirar el ejercicio 15.3, ¿sí? Que es justamente lo que generalmente ustedes ven en los parciales, que es la construcción de los costos de las empresas de producción. También puede entrar tranquilamente una del ejercicio que vimos recién, el 15.5, que es de prestación de servicio, y también traten de resolver el 15.2, ¿sí? Que eso les va a quedar para ustedes, y cualquier duda que tengan lo volvemos a mirar el lunes, ¿sí? Pero ya sus dudas, porque la idea es poder arrancar la idea es poder arrancar con la unidad 16 el día lunes. ¿Sí? Son ya casi las últimas clases, por eso es importante que vayan viendo, que vayan trayendo todas sus dudas, no solamente acá, sino también en el foro. ¿Sí? Conciliación bancaria puede entrar, si eso ya lo habíamos hablado, que puede entrar conciliación bancaria como un ejercicio aparte, conciliación bancaria, arqueo de fondos, ¿sí? O de fondo fijo o de caja, ¿sí? Bien. ¿Se había resuelto otro ejercicio o el que terminamos recién? No, hoy arrancamos hablando un poco del ejercicio anterior, sacando un poco las dudas, y resolvimos solamente este ejercicio 15.5, ¿sí? Así que bueno, si no tienen más dudas, los dejo. No sé si tienen gabinete ahora, y si no, bueno, buen fin de semana y pónganse a resolver estos ejercicios que son largos y son importantes. Bueno, buen fin de semana, chicos.